Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Other Podcast. En la edición del día de hoy me encuentro muy emocionado, pero sobre todo muy entusiasmado de poder tocar la película del día de hoy, la cual para mí me llega en el sentido de lo que representa esta película y lo extenso que puede llegar a ser el contenido que existe en esta obra. Claramente el propósito de este proyecto es traer a la mesa aquellas películas cuyos contenidos nos den un material para interpretar. Ciertamente no habría que desclasificar las películas que en cierto modo a una primera vista pudiéramos ver que no tendrían contenidos complejos, lo cual rechazo completamente, porque al final no es necesario que la obviedad del contenido nos haga brindar un análisis en una obra. No es necesario que la obviedad de una película, cuyos significados, símbolos, guiones, tramas, demás, nos den el contenido directo. ¿Me explico? Al final hay muchísimas películas que, sin la necesidad de obviar el contenido, la trama o todas estas cuestiones simbólicas, tienen una carga especial en cada una de sus escenas, en cada una de sus contextos, incluso de la forma en la que se originó esta película. Nos da algo más especial para qué trabajar, ¿no? Porque creo que las películas, la forma pura de hacer cine, no puede recaer en darle todo al espectador. No puede ser necesariamente así, ¿no? Porque tanto en algunas cuestiones se agradece y en algunas funciona muy bien, y nos da para muchísimo más. Creo que también hay películas y sobre todo hay directores que limitan mucho la cuestión del contenido de la película. Y hablando de limitar, no quiero que se entienda en una cuestión de que no esté presente o que no se pueda observar. Todo lo contrario. Creo que cuando se limita este contenido de la obviedad, uno como espectador llega a sentir esta especie de duda y esta especie de incertidumbre de no saber realmente cuál fue la cuestión detrás de un personaje, detrás de una escena, detrás de una cuestión simbólica, de qué es lo que representa verdaderamente algo. Y entonces ahí nosotros como espectadores y sobre todo como críticos, que al final creo que todos somos en algún punto críticos de cine, no necesariamente de una película independiente, de una película llamada de arte, ¿no? Creo que la crítica comienza en cada una de las películas o series que nosotros observamos, y de acuerdo a nuestro propio criterio y nuestra propia valorización de los símbolos, de los personajes y demás, vamos dando un significado a lo que representa una película para cada uno de nosotros. Evidentemente funciona como los libros. Un libro no es el mismo que yo leo al que tú lees, y todo esto se recaba de acuerdo a nuestras propias vivencias, nuestras propias formas de entender, de interpretar sobre todo. Y creo que ese ejercicio nos brinda de una mayor experiencia en el rito cinematográfico, porque nos expande un universo impresionante y sobre todo nos permite llegar a donde la película deja de ser una obra meramente gráfica, televisiva, etcétera, ¿no? O sea, deja de ser un material, digámoslo, meramente de proyección, vaya, ¿no? Termina siendo un material
más complejizado y sobre todo independiente, ¿no? Creo que una película y el cine hay un cierto momento en donde cobra su propia vida y donde cobra su propia interlección, ¿no? Con cada uno de nuestras formas de entender y la forma de entender del director y la forma de entenderlo de los actores, de la historia, de los que lo escriben, etcétera. Entonces, brindarnos de todas esas cosas es algo que si lo miramos con detalle y sobre todo si nos adentramos muy bien a entender esta parte contextual de una obra, podemos llegar a momentos donde no existen límites, a interpretaciones sin límites, ¿no? O sea, rasgos, rasgos detallados, rasgos que no parecieran ser valiosos o tener una relevancia digna de prestarle atención. Entonces, nosotros mientras más desarrollamos esta habilidad crítica, y no necesariamente en el cine, ¿no? Obviamente el material que nosotros trabajamos aquí es las obras fílmicas, pero este ojo crítico podría expandirse en un panorama más complejo en la vida diaria, ¿no? En los libros, en las obras, en el arte, en nuestra vida cotidiana. Y prestando este ojo, prestando esta atención a los detalles, a las interpretaciones, a nuestra propia manera de entender un mundo, podemos llegar a maneras de describir las cosas de forma avasalladora, diría, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, quería dar toda esta introducción o esta forma de entender cómo una película no por tener un contenido puro es buena y tampoco por no tenerlo es mala. En esta ocasión vale muy bien entrar con esta introducción a la película del día de hoy, porque es una película que si bien no obtuvo los reflectores que tal vez se mereciera, ¿no? Yo creo que es una obra que merecería muchísimo más, que podría haberse expandido, que podría ser un hito dentro del cine, sobre todo en la manera en la que se cuenta una historia, ¿no? Y que, bueno, esta película sería un preámbulo a una serie de consecuencias de hacer bien un libreto, de hacer bien un escrito, que posteriormente veremos en las próximas obras de este director, del cual estaremos hablando el día de hoy. Pero bueno, esta película es una película griega, de origen griego, que fue grabada en Atenas, y el director claramente pues de origen griego al igual, es Yorgos Látimos. Yorgos es un director griego, el cual para mí vino a dar una revolución o una especie de acelerador al cine en todos sus esquemas y en todas sus formas de trabajar y sobre todo en sus maneras de desenvolver una historia y atraparte de tal manera en la que no entiendas qué es lo que está sucediendo y que te sientas con una frialdad al igual de la que se demuestra en la película. La película lleva por título Dogtooth o, en el español, Canino. Esta película me atrapó desde el primer momento en que la vi y desde el primer momento que supe de ella, sobre todo por la primera referencia que yo tuve de esta película antes de poder mirarla. Eran una serie de fotografías, muy buenas fotografías también, hay que aclararlo, estéticamente hablando, y sobre todo cuando una película en la fotografía tiene mucho que decir. O sea, tú observas una fotografía de una película y con solo ver la fotografía tú dices, esta película me quiere decir algo, esta película me dice algo con esta fotografía. Creo que ahí es cuando también estás logrando un objetivo, ¿no? Estás logrando poder dar un contenido sin una necesidad de un lenguaje, ¿no? Digamos, a priori, ¿no? A priori porque tú estarías viendo primero la foto antes de ver la película. Entonces, no hay necesidad de contarte realmente de qué se trata la película, quién es el que sale en la foto, qué es lo que está pasando, qué es lo que te quiere decir, porque al final
lo que te atrapa es justo lo que para ti representaría ese objeto fotográfico, ¿no? Entonces yo observé la foto de esta película y era pues una clásica foto de la película donde está una mujer atada de los ojos, gateando como perro. Entonces yo dije, bueno, esto está interesante, quiero ver más de esto, ¿no? En ese momento yo todavía no conocía a Yorgos, yo todavía no sabía realmente ni de quién era la película, ni de que era griega, ni nada, ¿no? Todo esto se me fue abriendo camino durante más me fui metiendo en esto. Al llegar a la película, pues obvio me encuentro con que fue participante en el Festival de Cannes y que tuvo pues una serie de buenas críticas y sobre todo un reconocimiento importante, no en cuestión de premios, no en cuestión de objetos que te hacen ver como una gran película o como un gran director, sino realmente tuvo un ojo en donde las personas que pudieron verla en esa ocasión y tanto críticos como amantes del cine tomaron muy bien esta película porque era como una revolución de lo que se venía haciendo en años anteriores con Michel Haneke. Yo no quiero entrar en una comparación y decir que Yorgos y Michel Haneke son como un pro y un sucesor de este gran autor austriaco, pero sí me da la sensación de que como si Yorgos hubiera sido un aprendiz de Michel Haneke, ¿no? ¿Por qué? Las películas de Haneke, como lo comenté en uno de los capítulos anteriores con la película de La pianista, que no es la única película de Haneke y que hay muchísimas más con este tipo de contenido especial o de blasón que nos puede dar la visión clara más de este ejemplo. Cada uno de sus personajes de Michel Haneke en las películas pareciera que están congelados por dentro, pareciera que realmente no son capaces de demostrar una emoción física, si lo queremos ver así, porque realmente en muchos de los contenidos de sus libretos pues hay conversaciones de amor y de alguna especie de relación afectiva, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que tú estés diciendo a alguien que lo afecte, o sea, que lo quieres o que sientes algo por él, pero el personaje es un hielo, es algo único que hasta donde yo veo solo se podría ver en Haneke, ¿no? O al menos en una manera contemporánea de entender este desarrollo de personajes. Entonces cuando yo veo esta película de Yorgos y noto toda esta constelación de personajes donde cada uno muestra un aplanamiento afectivo impresionante, ¿no? Durante toda la película, ¿no? En cada una de las escenas, en cada uno de los argumentos, en los diálogos, se nota un aplanamiento rígido, pero sobre todo uno podría entender que es parte de la película, ¿no? Eso sería la obviedad, pero cuando vas analizando la filmografía de Yorgos, encuentras un común denominador entre todas sus películas, que es un estilo muy de él y que es un estilo que para mí hace resaltar una película, pero al por mayor, pese a tener una gran historia, pese a tener una gran fotografía, pese a todo, el valor que cada personaje le aporta a las películas para mí es trascendental y creo que eso nos da también un material más complejo para sentirnos incomodados por la situación en la que se desenvuelve la historia, ¿no? Porque eso es lo que realmente provoca las películas de Yorgos, ¿no? Incomodidad. ¿Por qué? Porque no diría que es un cine de horror, ni diría que es un cine de terror, ni diría que es un cine de suspenso, ¿no? Porque en realidad
Creo que eso sería una categoría muy plana para Yorgos, porque para mí es uno de los cineastas, a eso me refería con la revolución que él genera, porque para mí es uno de los cineastas que ha venido a implementar un nuevo estilo, a implementar una nueva forma de comprender el cine y sobre todo de llevar a los personajes a un punto en donde por más afectados que estén o por más enojados, tristes o algún tipo de sensación emocional en ese momento, no se corrompen y ellos son fríos y planos y pareciera que no tienen ningún tipo de sensación propia, ¿no? O sea, y eso te da demasiado, pues al final creo que a nosotros como seres humanos la falta de empatía en un ser humano pues siempre va a generar una controversia, ¿no? Siempre va a generar una especie de valor moral al final de cuentas, porque vas a juzgar por qué no se conmueve o por qué no se pone en una cuestión de empatía, de compartir lo que la otra persona siente, de lo demás. Entonces cuando uno ve eso proyectado en la pantalla es incómodo, pero al final de cuentas creo que es una labor increíble de poder contrastar las emociones de un personaje con el libreto, ¿no? Porque no necesariamente los diálogos tienen que ser fríos, ¿no? Hay veces que los diálogos son un diálogo común y corriente donde sí se expresan emociones, pero la calidad de la actuación, la calidad del personaje hace que todo esto fluya de una manera distinta, ¿no? Esa es la palabra. Entrando en temas de contenido de la película, Dogtooth es una película en la cual se desarrollan 4 personajes principales, ¿no? Que son 3 hermanos, 2 mujeres, un hombre y el padre, ¿no? Yo digo 4 personajes porque en realidad para mí son los que realmente se destacan en la película, ¿no? Obviamente de aquí yo estoy excluyendo a la madre porque en realidad son 5 los miembros de la familia, pero yo lo resalto más como 4 por la simbiosis que existe entre cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo la relación que hay durante toda la película y el contenido que representa el hilo de cada uno de ellos en sus interrelaciones. El padre, obviamente con el liderato de la familia, con la imposición de ser el líder en la familia, tiene recluidos a sus 3 hijos y a su esposa. Y recluidos me refiero a un encierro total en su hogar. Los hijos y la esposa no pueden salir de la casa, no conocen verdaderamente nada de las afueras de la casa, no saben lo que hay detrás de las bardas de su hogar, a lo cual pues esto es algo muy infantilizado porque pese a que los hijos ya son adultos, podemos notar escenas donde todavía los están educando, donde todavía les enseñan cosas, donde todavía están condicionados a una especie de recompensas, ¿no? A una especie de ¿cómo decirlo? Pues sí, a un condicionamiento justo de lo que yo resalto del título, que es Dogtooth, que sería diente de perro, a un condicionamiento muy canino, exactamente, muy de perro. ¿Por qué? Porque cada una de las acciones que ellos realizan siempre va a estar a ojo de la aprobación del padre. Entonces, si el padre aprueba lo que los hijos hicieron, o lo que los hijos aprendieron, o la forma en la que se comportan los hijos, siempre va a haber una recompensa. Y la mayor recompensa que ellos tienen, y en esta rivalidad entre ellos, es que cuando alguien de los 3 cumple un objetivo que el padre le puso, él es el que puede elegir la diversión de la noche, ¿no? Entonces, realmente la diversión que existe, pues es también infantilizada.
porque no es una diversión obviamente permisible, no es una diversión como salir a jugar con la pelota, no sé, cualquier ejemplo que se les venga, ¿no? Es una diversión obviamente también establecida por el padre, ¿no? Y en una de las escenas el hijo es el que puede elegir la diversión de la noche y él elige ver un video. Y tú pensarás que es una película, que es un programa de televisión, pero realmente el video es un video que justamente el padre impone como diversión, ¿no? Es un video de ellos en alguna especie de paseo o en alguna salida que tuvieron. Entonces de ahí mucho también viene la cuestión de cómo todo este material del encierro y de las connotaciones reclusivas, pues impactan en el inconsciente de cada uno de los miembros de esta familia. El padre obviamente es el único que sale del hogar y trabaja y hace una serie de cosas ahí para cumplir con las necesidades de la familia durante el encierro, si lo quieren ver así, ¿no? El padre claramente les comparte la idea de que salir de la casa es malo y que hay peligros afuera y que no pueden bajo ninguna circunstancia salir de la casa. Y cuando yo me refiero a la educación que los padres les dan a los hijos, hay una escena muy interesante en donde ellos, que es la primera, justo la primera escena de la película, donde el enfoque de la cámara se va directamente hacia una videograbadora donde se pone un cassette y después descubrimos que es la voz de la madre dando indicaciones en una especie de dictado de conceptos. Y en estos conceptos encontramos que teléfono en realidad para ellos significa sal, que el mar para ellos significa una silla y que la autopista para ellos significa un aire muy fuerte. En esta especie de conceptos que se brindan, ¿no?, a los hijos que viven el encierro, podemos darnos cuenta de lo transformado que está un concepto de lo que digamos verdaderamente significaría, ¿no? Entonces, esto nos dota de darnos cuenta que en realidad ellos viven otro tipo de vida, ¿no? O sea, porque cuando uno altera un concepto, en realidad ese concepto, por ser mencionado así, ya tiene una vida, ¿no? Ya tiene una forma de existir. Entonces, si tú a alguien le enseñas que una taza en verdad es un árbol, pues él no lo va a negar porque realmente no sabe lo que es un árbol. No sabe lo que es tampoco una taza. Entonces, si tú le dices taza a la taza, pero él no sabe qué es una taza, si no es un árbol, pues no lo va a comprender porque no lo ha procesado, no lo ha registrado, ¿me explico? Entonces, obviamente uno como espectador desde fuera dice, bueno, ¿cómo alguien puede entender que el mar es otra cosa y no es el mar? Pues sí, porque nunca lo ha visto, por eso no sabe lo que es el mar y por eso va a creer lo que es el mar. Entonces, en esta educación formativa infantil, sucedería exactamente lo mismo si nosotros educáramos a un niño en esta cuestión de los conceptos. Sucedería exactamente lo mismo, ¿no? Y es increíble la cuestión aquí del significado y del significante, ¿no? Porque al final este juego de los conceptos aquí tiene un papel súper importante en todo el desarrollo de la película. Y también la cuestión del lenguaje. ¿Por qué? Porque todo este ejemplo que acabo de dar de la taza y del árbol y del mar y demás, pues es un juego de lenguaje que nosotros, lo que nos define como seres humanos es el lenguaje. Entonces, este juego impositivo de lenguaje nos da mucho de qué pensar y sobre todo nos altera también en una especie de mecanismo retrospectivo, cómo una película puede cambiar el chip de cómo entendemos las cosas, ¿no? De cómo se desarrolla una concepción mental de los conceptos, ¿no? Entonces, es algo obviamente muy perverso, es algo muy neurótico,
y ya conforme pase la película pues se irán dando cuenta cómo estas vivencias de conceptos y demás pues juegan con todo esto. Eh, la película tiene una carga sumamente importante de la cuestión incestuosa. ¿Por qué? Porque los hermanos conviven en una interrelación, pues al final sexual, ¿no? Sexualizada, porque de hecho comparten espacios, se bañan unos a otros, hay una escena donde existe como una atracción entre ellos, y el padre, por ejemplo, dota al hijo de esta cuestión sexual, contratando a una mujer con la que trabaja para que vaya a la casa y pues cumpla las necesidades sexuales del hijo. A lo cual regreso a lo que siempre he destacado de esta película, que es el aplanamiento afectivo. En ambos personajes, tanto en la mujer como en el hijo, se nota una especie de aplanamiento impresionante, o sea, porque en una escena tú los ves sosteniendo una relación sexual a la cual ambos no le dotan ninguna especie de emoción, ni de sentimiento, ni de una sensación física, ¿no? Entonces, esto es algo que a simple vista y sin antes tener un contacto con una película así, pues parecería raro, ¿no? Parecería difícil de entender, porque al final nosotros, en nuestro concepto, eso es a lo que quiero llegar, en nuestro concepto una relación sexual es placentera, es satisfactoria, se disfruta, se goza, y el hecho de ver esto en la película pues causa una especie de extrañeza, ¿no? Y que puede darnos mucho más para trabajar durante toda la película, y pues que es claramente el inicio de una secuencia de actos que van a ir desarrollándose conforme el tiempo y van a ir en aumento y en decremento de acuerdo a las vivencias que sucedan en esos momentos en la película. Eh, Obviamente es una película con connotaciones agresivas. Cada uno de los personajes en su introversión y en su encierro, obviamente se desata una agresión causada por la misma tensión que existe entre ellos y las mismas imposiciones y las mismas necesidades de poder expresar aquello que no se puede expresar y que se encuentra reprimido. Por ejemplo, en una escena donde la hermana va a la cocina, saca un cuchillo y le corta el brazo al hermano, la hermana lo hace en un acto infantilizado, pero en una agresión clara, ¿no? Y realmente no muestra alguna especie de arrepentimiento, ni mucho menos. Y lo mismo pasa cuando están en el jardín y dicen que si el avión se cae, uno de ellos lo va a atrapar, y se empiezan a pelear diciendo que no, yo lo voy a atrapar y demás. Entonces pareciera que la cuestión de la edad y la cuestión estética de los personajes sería un mero accesorio, pero en realidad parecieran niños, pareciera una educación infantil y pareciera una especie de regresión constante. Y esto, pues en los niños obviamente se ve claramente, las agresiones y la hostilidad que existe en la niñez es brutal, y aquí también se ve muy marcado. Creo que no podemos dejar de lado el título de la película, Dogtooth o Canino, o de la traducción de diente, pues no podría decirnos mucho a grandes rasgos, pero si le damos la interpretación adecuada, yo me quedo con la parte de la traducción que es diente. ¿Por qué? Por dos cosas. Por el origen de lo que en el psicoanálisis los dientes representan. Los dientes en el psicoanálisis representan voracidad, representan agresión, representan este acto puro de destruir, de moler, de triturar los alimentos, que es una especie de ¿cómo decirlo? Como de una especie de acto carnívoro tal cual, ¿no? De destrucción de aquellos alimentos y demás, ¿no? Cosas, no solo en los seres humanos, ¿no? También en los animales. Los animales matan por medio de los dientes, ¿no? Es un aparato incluso
de un peligro importante, ¿no? Entonces, este significado del diente en psicoanálisis nos da mucho de dónde entender la agresión de la película, ¿no? Que viene de lo más primitivo que son los dientes, es un instrumento primitivo, ¿no? De los colmillos y de los dientes de los animales primitivos se hacían armas, ¿no? Los mismos animales mataban por medio de eso y lo siguen haciendo. Entonces, esta es la connotación de la película y el título viene muy bien agregado a todo esto, porque en realidad los personajes y la película se encuentran desenvueltas como una especie de entrenamiento canino, pero con la agresión primitiva de los dientes, de la voracidad, del instrumento más tradicional que existe para agredir a alguien, ¿no? Entonces, el título es algo maravilloso para mí, es sumamente acertado, tiene mucho de qué pensar, tiene mucho contenido, y de ahí es de donde también uno puede entender de qué se trata todo esto, ¿no? Si le da también el tiempo necesario de pensarlo y el tiempo necesario de analizarlo, pues puede llegar a interpretaciones ilimitadas, ¿no? También en una de las escenas, cuando la hija se quita uno de los dientes con unas pinzas en un acto desesperado de agresión, de psicosis incluso, ¿no? Y que empieza a desangrarse la boca, y que ese momento para mí representa la libertad. La libertad en la película vista simbólicamente en un acto crudo, ¿no? Porque quitarse un diente pues no es algo muy agradable. Entonces, durante toda la película podremos darnos cuenta que realmente no existe la libertad. ¿Cuál sería la libertad que los personajes viven? ¿Cuál sería su propia forma de creer lo que es la libertad incluso? Pero este acto es liberador para el personaje, incluso es liberador porque ella en el fondo sabe, o en su inconsciente, que el diente es aquello que lo retrae como una especie de animal, como una especie de ser carnívoro, de ser primitivo. Entonces este acto de liberación del diente nos da a entender que el personaje se ha liberado del encierro, si queremos verlo mental, inconsciente, se ha purificado, ¿no? Se ha revelado. Y en esta escena, que es una de las últimas escenas, podemos comprender, cuando vean la película, ¿a qué me refiero con libertad? ¿A qué me refiero con el acto de liberación que el personaje muestra al momento de hacer esto? Y la escena consecutiva a esto pues es el origen verdadero del por qué lo hace, ¿no? Entonces creo que esto es algo que una vez viendo la película y entendiendo esto podrás entender y ahora analizarlo de diferente forma, ¿no? Y pues también quiero dar una referencia importante de todo esto, de un texto de Freud, del cual habla de cómo la psicosis, del encierro y la psicosis y la neurosis, ¿no? Y cómo en este texto Freud hace una clara diferenciación en cómo el proceso fundamental de la generación de una psicosis y de una neurosis existe en la relación, en la pérdida de la realidad, porque la neurosis, digamos, antes no estaba diferenciada de una psicosis, estaban vistas como un eje paralelo, ¿no? O bueno, como una línea entrelazada en estos dos conceptos. Pero en este texto de Freud vemos la diferencia entre ambos conceptos, en el cual la neurosis es donde el yo está al servicio de la realidad, pero sofoca un fragmento del ello, de la parte de los deseos, de la parte de lo más instintivo. Y la psicosis, por el contrario, es el yo al servicio del ello que nos aparta de la realidad. Entonces este texto de Freud también me permitió poder llegar a puntos importantes de la película y entender cómo la pérdida de la realidad nos convierte en seres complejos, seres completamente distintos y con formas de entender la realidad objetiva de otra manera, porque al final
los seres humanos, o sobre todo los neuróticos, se expulsan de la realidad objetiva porque la encuentran angustiante, la encuentran insostenible. Entonces, en esta película, la cuestión del encierro, la cuestión del diente, la cuestión parental, la agresión, la psicosis, el padre como figura de autoridad y demás, nos van a dar una obra maestra, y el inicio, yo lo quiero llamar así, el inicio de una filmografía maravillosa y espectacular por parte de Yorgos Lanthimos. Evidentemente en el futuro habremos de analizar sus siguientes películas. Yo quise empezar con Dogtooth porque para mí es un parteaguas de un cine que hoy en día vivimos, un cine contemporáneo que vivimos al día de hoy, y que nos da mucho por dónde observar y nos da mucho por dónde trabajar, sobre todo que el verdadero cine no está muerto, ¿no? El verdadero cine se revoluciona, se distingue, se cambia, se expresa de diferentes formas, y lo que ha hecho Yorgos hasta el día de hoy para mí es de aplaudir y es de reconocerlo de una forma sin igual. Entonces, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Los invito, como siempre, a ver la película, dar sus propias interpretaciones, usar las que les ofrezco el día de hoy para tener una visión más clara de la película, y pues poder apoyarnos en diferentes términos, ¿no? Y en diferentes interpretaciones. También los invito a que, si les gustó el capítulo del día de hoy, se suscriban a nuestras redes de Other Podcast en Spotify, Other Podcast en YouTube, y la cuenta de Instagram, donde también subimos contenido. Y pues invitarlos a que estén pendientes al próximo capítulo. Y muchas gracias por escucharme.